Ok, quiero hacer una serie de videos llamados Unpopular Opinion sobre temas controvertidos de la historia de México, opiniones controvertidas. Bueno, vamos a hablar de historia en una serie de videos. Como vieron en el título, ahora toca el turno de Benito Juárez. Pero antes de entrar al tema, si quieren saber qué ha escrito del personaje, no se pueden perder Querido Don Benito, está en todas las librerías. Y contéstenme aquí abajo qué opinión tienen de Benito Juárez. Si les gusta este canal, pues suscríbanse y compartan este video. Y ahora sí, vamos a entrar al tema de Benito Juárez. Chan, chan, chan. A ver, mi opinión impopular de Benito Juárez. El tema con Benito Juárez es que es un personaje con el que muchas veces no estamos hablando del personaje, sino de estos mitos y estas imágenes que se han formado alrededor del personaje. Entonces, para mí uno de los graves problemas que tiene Benito Juárez es que no podemos verlo simplemente como una persona, sino como este héroe impoluto en los altares de la patria, el que citan todos los presidentes, especialmente sin razón alguna, ¿no? Yo creo que López Obrador tiene papel de baño, de Benito Juárez y ha de dormir en su cama. Pero es ese Benito Juárez, es este endiosamiento tan brutal que a la hora en el que queremos sacar su humanidad, pues claro, de repente nos vamos al otro extremo y entonces se polarizó por completo la imagen de Benito Juárez y tenemos personas que lo creen este héroe impoluto, casi casi que bajó del cielo a salvar a la República. Y por el otro lado tenemos hay personas que creen que es el gran villano del siglo XIX, cuando tenemos otros villanos de la época que sí califican como villano. Entonces, es un poco extraño cómo no podemos generar esta imagen humana de Benito Juárez. No, pues sí, efectivamente, vamos a hablar la neta. La neta es que Benito Juárez no llegó a ser presidente a través de unas elecciones. Es correcto. Pero eso no significa que cuando se convirtió en presidente no tuviera una carrera política importante. Primero en el estado de Oaxaca, donde fue gobernador, donde trabajó en la corte, eh, donde tuvo mucha labor política, ¿no? Y es donde se empezó a mezclar su biografía con la de Porfirio Díaz y con la de estos grandes liberales del siglo XIX. Y eso lo llevó a la capital, lo lleva a estar como presidente de la Suprema Corte en una época que es muy complicada, ¿no? Esos momentos antes de la Guerra de Reforma. ¿Y qué pasa? Pues que Comonfort no puede con la presión de estas leyes de reforma que se acaban de promulgar y renuncia. ¿Y quién tiene que tomar el cargo por ley? Benito Juárez. Entonces, no es como que Benito Juárez hiciera renunciar a Comonfort o que lo matara para conseguir el poder. Simplemente las circunstancias se dieron para que pues pasara a todo esto, ¿no? Y en este ascenso que tiene Benito Juárez, pues también tendemos a hacer una caricatura de perdón la expresión, un indígena que baja de la sierra casi casi y de esfuerzo de estudiar termina siendo presidente. La verdad es que es un proceso mucho más complicado. Él contó muchas veces que estaba huyendo de su tío porque su tío lo quería castigar por algo que estaba haciendo. Sale de San Pablo Guelatao, llega a Oaxaca donde estaban sus hermanas y sus hermanas lo protegen y lo ayudan a que aprenda a hablar español, a que aprenda un oficio que eventualmente pues Benito Juárez va a estudiar derecho y a partir de ahí pues va mejorando. O sea, sí es parte de lo que él lucha personalmente. Eh, Hay otras circunstancias externas como la gente que lo ayuda. Tiene mucha suerte en encontrar gente que lo ayude, que le pague cosas y finalmente pues va subiendo, ¿no?
la escala política. Entonces, no es que él solo lo haya logrado, sino que sí, interviene la suerte e intervienen otras personas dentro de esta historia. Pero sí, también hay un proceso pues, mejoramiento personal, de quiero llegar a hacer algo, quiero estudiar, quiero salir de aquí, y pues termina siendo un político importante en México, que no es la norma, y no ha sido la norma, porque no es en este momento. Entonces, sí es una historia bastante curiosa. Pero luego tenemos este Benito Juárez, que una vez que llega al poder se aferra a él y no lo deja. Entonces tenemos un presidente que sí defiende las leyes de reforma, y cuando le toca hacerlo defiende al país, o a la república más bien, durante pues la segunda intervención francesa. Pero una vez que termina la intervención francesa se aferra al poder, eh, hay acusaciones de fraude electoral, no solamente de parte de Porfirio, sino de otros políticos y militares importantes de la época. Sabemos que se empiezan a generar grupos de choque para defender a Benito Juárez, y pues sí, la idea es, o sea, yo sé que en las historias no puede haber hubieras, pero pues la tendencia en ese momento era que si Benito Juárez no hubiera muerto, como dice la canción, a quien estaríamos criticando del gran dictador de la historia no hubiera sido a Porfirio Díaz, hubiera sido Benito Juárez. Benito Juárez y Porfirio Díaz pues también eh, eran muy parecidos, estaban cortados, perdón, cortados con la misma tijera, entonces pensaban igual, gobernaban igual, fueron grandes amigos casi toda su vida, y se respetaban mutuamente. El gran creador del mito de Benito Juárez es Porfirio Díaz, quien crea el hemiciclo Juárez y que empieza a crear esta historia de fantasía alrededor de Benito Juárez, pues es Porfirio Díaz. Y no tengo duda que si, o sea, por ese respeto y ese cariño que se tenían, que si hubiera sido Porfirio que no hubiera muerto antes que Benito, pues las circunstancias se hubieran dado igual. Juárez hubiera convertido a Porfirio en un héroe. Entonces, pero bueno, estamos desviando el tema. La cosa es que así como en días podemos ver diferentes momentos de su vida, y incluso diferentes momentos de su gobierno, porque el porfiriato no fue lo mismo los 34 años, aunque la CEP les mienta, y ahora más con los libros de texto. Lo mismo pasa con Benito Juárez. El Benito Juárez que le toca esta guerra de reforma no es el mismo Benito Juárez que le toca luchar contra el imperio de Maximiliano, y no es el mismo Benito Juárez que luego va a luchar contra el plan de la Noria, con estas acusaciones. Entonces es complicado entender a este Benito Juárez tan complejo, que va cambiando a lo largo de su vida, que si le empezamos a quitar todos esos mitos y toda esta superstición que hay alrededor del personaje, pues sí, era un típico liberal del siglo XIX, que estudió Derecho, que las circunstancias de la vida y todo lo que había alrededor, pues lo ayudó a ser gobernador, lo ayudó a estar en el Congreso de Oaxaca, tuvo problemas con Santana, tuvo que huir del país, que eventualmente lo lleva a la Suprema Corte y que lo hace ser presidente. Pero si empezamos a quitar todo esto, entonces vemos todo ese proceso, vemos quién le ayudó, vemos todas estas circunstancias externas que lo llevaron hasta ahí, y entendemos que simplemente fue un hombre que se adaptó a lo que le fue pasando en la vida. Sí, momentos que él decidió, pero también momentos de los que él tuvo que agarrar el toro por los cuernos y decir, las cosas van a ser así, ¿no? Ese es el Benito Juárez. Y también me quedo con este Benito Juárez que pues le gustaba jugar a los naipes, que fumaba habanos, porque Benito Juárez era un gran fumador, que le gustaba bailar. Yo sé que es complicado imaginarnos a Benito Juárez eh, bailando, porque siempre lo tenemos muy serio, ¿no? Con la imagen del billete, como si
esta imagen del billete de la pintura fuera como se vistiera o se peinara todos los días. Este infame peinado de Benito Juárez. Pero no se vestía igual todos los días y no se peinaba igual todos los días y tenía amigos y jugaba las cartas y tomaba alcohol y bailaba mucho con Margarita, tenía muchos hijos, o sea que Benito y Margarita se amaban mucho y ese es un hombre típico del siglo XIX porque además nunca dejó de profesar su fe y nunca dejó de ser muy católico a pesar de su liberalismo. Y pues sí, tuvo sus momentos de dictador, momentos en el que perdió eh, el piso por aferrarse al poder y podemos todavía discutir si estaba bien o mal que fusilara a Maximiliano o que persiguiera a su gente. Eso depende de cada uno de ustedes. Pero al final tenemos que encontrar ese punto medio, tenemos que ver a ese personaje por lo que es. No es el santo y no es el villano, pero sí es un personaje importante de la historia de México. Entonces, mi opinión impopular de este video es: aprendamos a ver a Benito Juárez como un ser humano, encontremos esos puntos de relación y veamos qué nos tiene que enseñar para bien o para mal y pagamos lo propio. No era el villano, no era el héroe, era un mexicano.